¿Qué es lo primero que recuerdas? Piénsalo un momento. Tal vez un cumpleaños, el primer día de colegio, un juguete, una casa en la que vivías, quizá una conversación o una imagen que ha permanecido contigo durante años. Ahora intenta ir más atrás, mucho más atrás, hasta los 2 años, hasta el primer año de tu vida, hasta el momento en el que acababas de llegar al mundo. No puedes. Es como si alguien hubiera borrado por completo los primeros capítulos de tu existencia. Y eso plantea una pregunta inquietante. ¿Cómo puede desaparecer una parte entera de tu vida? Porque sí, tú estuviste allí, respirabas, mirabas, escuchabas, sentías, llorabas, reías, aprendías, todo ocurría, y, sin embargo, no recuerdas absolutamente nada. Es uno de los mayores misterios de la mente humana. Todos pasamos por esa etapa. Todos vivimos cientos de experiencias. Pero casi nadie conserva un solo recuerdo consciente de aquellos primeros años. ¿Por qué? ¿Dónde fueron a parar? ¿Se borraron para siempre? ¿O siguen escondidos en algún lugar de nuestro cerebro? Durante siglos, nadie tuvo una respuesta. Algunas culturas pensaban que los bebés llegaban al mundo con recuerdos de una vida anterior. Otras creían que olvidar era un regalo, una forma de empezar desde cero. Pero la ciencia moderna descubrió algo mucho más fascinante. La memoria no funciona como una cámara de vídeo. No graba todo lo que vivimos. No almacena cada segundo de nuestra existencia. Hace algo mucho más complejo. Selecciona, construye, reconstruye y en ocasiones también elimina. Cada recuerdo que conservas ha pasado por un proceso extraordinariamente delicado. Cuando ves algo, cuando escuchas una voz, cuando hueles un perfume, millones de neuronas comienzan a comunicarse entre sí. Pequeñas señales eléctricas recorren el cerebro. Las conexiones cambian. Algunas se fortalecen, otras desaparecen. Y poco a poco, una experiencia se convierte en un recuerdo. Pero ese proceso no siempre funciona igual. De hecho, durante los primeros años de vida funciona de una manera completamente distinta. Y ahí empieza el verdadero misterio. Porque los bebés sí tienen memoria. Eso es algo que hoy sabemos con total seguridad. Hace décadas muchos científicos pensaban que un recién nacido apenas era consciente del mundo. Creían que reaccionaba por reflejos, que simplemente respondía a estímulos, que todavía no era capaz de aprender demasiado. Estaban equivocados, muy equivocados. Los experimentos demostraron que un bebé aprende muchísimo antes de lo que imaginábamos, incluso antes de nacer. Mientras permanece en el vientre materno, ya es capaz de reconocer sonidos, especialmente una voz, la de su madre. Después del nacimiento ocurre algo sorprendente. Si un recién nacido escucha varias voces diferentes, prestará más atención a la que escuchó durante meses desde el interior del útero. No la comprende, no entiende las palabras, pero la reconoce. Y eso significa una cosa. Ha almacenado información, ha creado un recuerdo, no uno consciente como los tuyos, pero sí una huella en su cerebro. Y ese es solo el principio. Con apenas unos meses de vida, los bebés ya distinguen caras familiares de desconocidos, reconocen expresiones, aprenden rutinas, anticipan acontecimientos, saben que después del baño llega la comida, que una determinada canción precede al sueño, que ciertos gestos significan protección, otros significan peligro. Todo eso requiere memoria. Entonces volvemos a la misma pregunta. Si un bebé puede recordar, ¿por qué el adulto que llegará a ser no conserva ninguno de esos recuerdos? La respuesta no es sencilla, porque en realidad no existe una sola respuesta, existen varias, y todas parecen encajar como piezas de un enorme rompecabezas. La primera pieza está escondida en una estructura del cerebro que apenas mide unos centímetros, el hipocampo. Su nombre proviene del griego. Significa caballo de mar, porque su forma recuerda ligeramente a ese animal. Puede parecer una parte pequeña, pero sin ella tu vida sería completamente distinta.
cada conversación importante, cada rostro que recuerdas, cada viaje, cada amistad, cada película que viste, cada momento que forma parte de tu historia. Ha pasado por el hipocampo. Es el gran organizador de la memoria. No guarda los recuerdos para siempre, pero decide cuáles merecen convertirse en parte de tu historia. El problema es que cuando nacemos, todavía está construyéndose. No está terminado. No trabaja al ritmo de un cerebro adulto. Y mientras intenta desarrollarse, todo lo demás cambia a una velocidad casi imposible de imaginar. En un solo segundo, el cerebro de un bebé crea una cantidad inmensa de conexiones nuevas. Millones. Después, millones más. Y después todavía más. Es el periodo de crecimiento cerebral más intenso de toda nuestra existencia. Nunca volveremos a aprender tanto en tan poco tiempo. Cada sonido, cada olor, cada textura, cada rostro, cada movimiento. Todo es nuevo. Todo debe ser procesado. Todo debe ser comprendido. Imagina entrar en una ciudad desconocida. No conoces las calles, no sabes dónde está nada. Cada edificio es diferente. Cada esquina ofrece información nueva. Ahora imagina que esa ciudad cambia de forma constantemente. Las calles aparecen y desaparecen. Los edificios cambian de lugar. Los mapas dejan de servir. Eso es aproximadamente lo que ocurre dentro del cerebro de un bebé. Está reorganizándose continuamente. Y eso dificulta conservar recuerdos estables durante mucho tiempo. Pero todavía hay algo más sorprendente. Durante años los científicos pensaban que producir muchas neuronas nuevas era algo positivo para la memoria. Después descubrieron una paradoja. Puede que precisamente ese crecimiento sea parte del problema. Algunas investigaciones con animales mostraron un fenómeno inesperado. Cuando aumentaba la creación de nuevas neuronas, los recuerdos antiguos se volvían menos estables. Era como remodelar constantemente una casa. Puedes hacerla más grande, más moderna, más eficiente, pero durante las obras es fácil perder objetos, mover habitaciones, cambiar puertas y olvidar dónde estaba cada cosa. Tal vez nuestro cerebro infantil haga exactamente eso, construirse, aunque el precio sea dejar atrás parte de su pasado. Pero aún no hemos llegado a la explicación más fascinante. Porque la memoria no depende únicamente del cerebro, también depende de alguien, de ti, o mejor dicho, del concepto que tienes de ti mismo. Piensa en cualquier recuerdo importante, seguramente apareces en él. Recuerdas dónde estabas, qué sentías, qué hiciste, cómo reaccionaste. En el fondo, todos tus recuerdos cuentan la misma historia, la historia de una persona. Tú. Pero un bebé todavía no posee esa identidad. No existe un yo tan definido. No piensa constantemente en sí mismo. Simplemente vive, experimenta, observa, siente, sin construir todavía una narrativa personal, y eso cambia completamente la forma en que el cerebro organiza la información. Los adultos vivimos dentro de una historia. Cada nuevo recuerdo encuentra rápidamente su sitio. Se conecta con otros, forma parte de un relato continuo. Pero un bebé todavía no tiene ese relato. Es como escribir cientos de páginas antes de decidir quién será el protagonista del libro. Las páginas existen, la tinta también, pero resulta muy difícil ordenarlas después. Quizá por eso nuestros primeros recuerdos nunca llegan a consolidarse como los posteriores. No porque fueran menos importantes, sino porque todavía no existía una identidad capaz de organizarlos. Y aquí aparece una idea todavía más inquietante. ¿Y si esos recuerdos nunca desaparecieron del todo? ¿Qué pasaría si siguieran ahí? No como imágenes, no como escenas, sino de otra forma, invisible, silenciosa, influyendo en cada decisión que tomamos sin que podamos darnos cuenta. Porque la memoria tiene dos caras, la que recordamos conscientemente y la que actúa en la sombra. Y esa segunda puede ser mucho más poderosa de lo que imaginamos.